Cierra sus ojos y hagamos una oración. Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por el día de hoy. Gracias porque entendemos que nuestra lucha no es contra las personas, no es contra una entidad, sino contra personas y personajes espirituales que quieren venir en contra de tu iglesia. Pero hoy queremos entender algo más. La lucha que tenemos con nuestros propios pensamientos, que a veces pensamos que están bien. A la luz de la palabra, ayúdanos a entender qué es lo que debemos cambiar. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Hoy vamos a ver un tema bastante fundamental para estos últimos tiempos y que de hecho no solamente se ha hablado o se habla ahora que estamos viviendo tiempos complicados, sino más bien en toda la historia universal y más que todo de la iglesia se ha visto en contienda aquello, siempre la mentira en contra de la verdad. Y esta palabra en la que vamos a basarnos hoy se llama la palabra apostasía, que cuando estaba realmente investigando aquello me pareció bastante, pero bastante alumbrador aquello. Y la palabra apostasía significa un desacato a un sistema, a una autoridad establecida. En otras palabras, es una rebelión. Vuelvo a repetirlo. Es todo acto contra el sistema establecido, contra una autoridad establecida. Es una rebelión, un abandono o ruptura de la fe. Ahora, esto lo vivimos o lo viene viviendo la iglesia desde los primeros días en que se constituye la iglesia primitiva. Y quisiera contarles una pequeña historia que me pareció bastante interesante. Decía que un sacerdote cristiano de Alejandría, en Egipto, que se formó en Antioquía a principios del siglo IV, Arrio de Alejandría, no sé si alguien lo habrá escuchado cuando hemos estudiado historia de la iglesia o en la historia universal. Arrio de Alejandría, que acusó al obispo Alejandro de Alejandría, todos se llamaban de Alejandría por el lugar donde vivían, de pertenecer a un tipo de movimiento contrario a lo que él pensaba. Escuche muy bien las palabras que estoy utilizando. Y afirmaba que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no eran más que roles o formas que Dios asumía en distintos momentos. O sea, que Dios no era uno solo, sino que se manifestaba, no era tres en uno, sino que se manifestaba en diferentes roles nuestro Dios. Arrio negó la Trinidad e introdujo lo que a primera vista parecía una diferencia intrascendente entre el Padre y el Hijo. Y quisiera que usted vea en pantalla estas dos palabras que van a aparecer. Si me ayudan con la imagen que les pasé. Y Arrio argumentó que Jesús no era de la misma esencia que el Padre, sino que tenía una esencia similar, que no es lo mismo. Yo puedo poner dos botellas de agua aquí y puedo decir de la misma marca que tienen la misma esencia, pero puedo poner una de una marca y de otra marca y puedo decir que son aguas, pero que tienen una esencia similar porque cómo la tratan es muy diferente. Y quiero que se fije en estas dos palabras, que son griegas, por cierto. La primera, homousios, que significa de la misma esencia, y la segunda, homoyisios, de similar esencia. Y quiero que se dé cuenta en una pequeña letra que está ahí, que en griego se llama la iota, no idiota, sino iota. Solo por esa letra
comenzó a haber una confusión de pensamiento. Y se relata en la historia que es una de las grandes herejías que este sacerdote de Alejandría comenzó a profesar. Solamente por una minúscula verdad a media, la verdad absoluta de Cristo se puede corromper. Y eso es lo que quiero que usted vea. El Padre existió antes que el Hijo, eso es lo que manifestaba ese Señor. Por eso decía que aunque Jesucristo, este sacerdote lo manifestaba, era más que el Padre, y mire la herejía tan demoníaca que tenía, decía que el Padre había creado después a Cristo. Y por eso manifestaba que no era de la misma esencia, sino de una esencia similar. Ahora, Arrio era astuto, hizo todo lo posible para que la gente se pusiera de su parte. O sea, era como esos líderes que quieren que la gente se ponga de su parte y hace lo posible para congraciarse con la gente, no con Dios. Llegando incluso a componer pequeñas canciones que enseñaban su nueva postura teológica, la cual intentaba enseñar a todo el mundo, a todo el que quisiera escuchar. Su carácter encantador, su ascetismo y su venerada posición como predicador también favorecieron su causa. Mala causa, por cierto, ¿no? Ahora, con respecto a la apostasía, es fundamental que usted y yo, como cristianos, levánteme la mano los cristianos, los cristianos tengamos en cuenta y comprendamos dos cosas. Uno, ¿cómo reconocer la apostasía? Si usted está anotándolo, sería fantástico que entre sus notas pudiera evaluar lo que yo estoy diciendo para que usted compruebe en la luz de la Biblia que es verdad. ¿Cómo reconocer la apostasía y a los maestros apóstatas? ¿Por qué la enseñanza apóstata es tan peligrosa? Ahora, en cuanto a las formas de apostasías, hay dos categorías. Una, la que abandona los fundamentos doctrinales y verdaderos de la Biblia por enseñanzas heréticas que pretenden ser la verdad, entre comillas, de uno mismo. Explico. Todo lo que aprendemos aquí es una verdad inamovible, inmutable, que está escrita en la Biblia, que es nuestro manual de regulación moral. Levante su Biblia. Este es mi manual de regulación moral. Repítalo y dígaselo a la persona que tiene a su lado. No hay otro manual. No hay nada que pueda reemplazar lo que Dios ya dejó escrito en ese libro. Ahora, si alguna de esas verdades que Jesús dejó escrita y que a lo largo de la Biblia se hablan, es alterada aún como lo vimos anteriormente, aún en una mínima letra, puede llevarnos a la condenación eterna. Y esto surge por diferentes motivos. Puede ser que yo trastoque y mute la verdad por conveniencia propia. Ahora, yo me pongo a pensar en este señor Arrio. No sé cómo habrá sido físicamente, pero yo creo que en un momento en que comenzó a filosofar a muchas de las verdades inmutables e inamovibles de la Biblia, comenzó a ver que algo no cuadraba para con él. Y dijo, esto no ha de ser tan cierto. Está siendo muy exagerado. Quizás los apóstoles estaban escribiendo en penumbras y no tenían mucha luz y quizás se les fue alguna letra o alguna frase que otra. Esto que estoy narrando quizás no es tan lejano con lo que nosotros podemos hacer en ocasiones cuando leemos la Biblia. Esta verdad quizás está muy exagerada. Lo que se enseña aquí en la iglesia es bastante bonito escucharlo, las canciones son muy interesantes, me lleno, salto, pero hay algo que no es para mí, esto no es conmigo, esto será para los demás. Y aquello, la Biblia no manifiesta esto, no manifiesta a un sector de cristianos que tienen que comprender, aceptar y
obedecer la palabra, y a otro sector que le da libre acceso, libre albedrío, un super albedrío, para que cometan todo lo que quieran. No, yo pienso que este señor comenzó a caer en verse a sí mismo y ver qué ventaja podía sacar de aquello. Por eso, con su buena manera de poder comunicar, vio que tenía adeptos y comenzó a desvirtuar la verdad, algo que es catastrófico no solamente para la persona, sino para las personas que siguen a este tipo de seres demoníacos, porque no hay otra forma de llamarlo. Y segundo, la total renuncia a la fe cristiana. Tenemos a los que, sabiendo la verdad, desvirtúan la verdad para conveniencia propia. Y la segunda es una total renuncia a la fe cristiana que se traduce en un abandono total de Cristo. Explico. Los que en un día estuvieron aquí postrados, lloraron, profesaron y dijeron, después de este encuentro voy a salir a predicarle al mundo y si me piden la cabeza por Cristo la voy a dar, pero al día siguiente los vemos quizás persinándose, quizás profesando otra religión, y que de hecho mis ojos y los ojos de los que tenemos un poquito más de tiempo acá han podido ver aquellos actos atroces que han hecho en contra de la palabra. No en contra de nosotros, no en contra de Comunidad Cristiana Oasis, sino en contra de Dios mismo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra no está solamente dada a esta comunidad, sino la palabra está dada a cada uno de los que quieren aceptar con sinceridad, humildad, para cambiar. Vuelvo a repetir, la palabra está dada para cada uno de nosotros, los que quieren aceptar la palabra, los que quieren ser humildes y decir, Señor, acepto, me cuesta. ¿Cuántos les cuesta obedecer, aparte de mí? El Señor nos puede sacar del hueco más profundo y vemos la gloria y al día siguiente otra vez cometemos torpezas. Cuesta, porque esta verdad no es para todos, sino solamente para los que deciden aún dar su vida por aquella verdad. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, este sacerdote representa la forma de la apostasía, la negación de las verdades cristianas fundamentales como la divinidad de Cristo. Este ser decía que no era Dios, sino que fue creado por Dios Padre, que da comienzo a una de las caídas cuesta abajo hacia el abandono total de la fe, que constituye la segunda forma de apostasía. Él alteró la verdad y comenzó a caer en la segunda forma, que casi siempre comienza con la primera. Una persona que usted ve que comienza a cambiar la verdad a su conveniencia, aléjese de ella. Aléjese. Aléjese porque ella o esta o él o ella van a ser una piedra de tropiezo para usted, porque no sabe cómo puede el enemigo usar aquella vida para sacarlos de los caminos de la verdad. En un estudio realizado en 2010 por Daniel Dennett y Linda Skoll, llamado Predicadores que no son creyentes, el trabajo de estos dos personajes hace una narrativa de 5 predicadores diferentes. Ellos se entrevistaron a los que con el tiempo se les presentaron y aceptaron enseñanzas heréticas sobre el cristianismo y ahora se han alejado completamente de la fe. Ahora, estos pastores son panteístas o ateos clandestinos. Clandestinos, o sea que no están dentro, sino por allá afuera. Una de las verdades más inquietantes que se destacan en el estudio es que estos predicadores mantienen su posición como pastores en iglesias cristianas sin que sus congregaciones sean conscientes del verdadero estado espiritual de su líder. O sea que nosotros podemos aparentar. Por eso usted no debe seguir a la pastora, al pastor, a uno que está aquí adentro, aquí arriba. Usted debe seguir a Cristo. Porque Cristo es una verdad absoluta. Y gloria a Dios si la enseñanza que nosotros damos está muy, muy, muy y apegada a la palabra que usted tiene. Caso contrario,
Su oración por nosotros debe ser: Señor, guárdalos en tu verdad. Así como, ¿se acuerda cuando Cristo Jesús oraba por sus discípulos? No dice: sácalos de este mundo y quítalos de las dificultades. ¿Qué decía? Señor, guárdalos en tu verdad. Padre, guárdalos en tu verdad. Ahora, las características de una persona que apostata o que practica la apostasía lo vemos muy claro en el libro de Judas, que quiero que me acompañe y que abra ese pasaje de la Biblia. Judas, en el capítulo 1, versículo 3, en el único capítulo que tiene, dice: Judas, reconocido como hermano de Jesús y líder de la iglesia primitiva, insta a los creyentes a luchar fervientemente contra la apostasía. Utiliza la palabra griega agonizar para describir la intensidad necesaria en la defensa de la fe, señalando que esta lucha será continua y que todos los cristianos deben participar en ella, o por lo menos los que se hacen llamar cristianos. Judas advierte sobre la entrada encubierta de hombres destinados a condenación, quienes pervierten la gracia divina, niegan la soberanía de Dios y rechazan a Jesucristo como Señor. Estos rasgos son identificados como elementos de la apostasía. Y quisiera que en conjunto podamos leer Judas 1:3 a la cuenta de 3. 1, 2, déjeme que me cargue el lado. Judas 1:3 dice: He querido escribir, perdón. Ok, vamos a leer porque no tenemos una misma versión. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, salvación, me es necesario escribirlos exhortándoos que condenáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Si usted se encuentra con personas que niegan abiertamente tan solo un poco de las verdades que acabamos de leer, usted tiene que alejarse, y además de alejarse, antes de alejarse, confrontarlos con la palabra. Y si tiene que reprenderlos, repréndalos. Y más aún si son personas que abiertamente se llaman cristianos, porque hoy nos encontramos muchos cristianos. Encontramos a Cristiano Ronaldo, nos encontramos a Cristiano, el que se llama, ¿sí o no? Si de Maradona hicieron una religión. Una persona finita que ya no está en este planeta. Ahora, imagínense cuánto nosotros tenemos que defender lo que Cristo Jesús hizo, dejó y estableció en su palabra. Judas nos dice que nosotros tenemos que morir por la verdad, aun si nos toca dar nuestra cabeza por aquello. Ahora, ¿por qué esto no se habla abiertamente? Porque ya lo vamos a ver más adelante. Hemos distorsionado muchas de las verdades del cristianismo y ya han pasado bastantes años donde se predica un evangelio donde todo te va a salir bien, donde no vas a tener dificultades, donde se te va a venir, si tú vienes a Cristo, el marido también viene a Cristo. Si tú no tienes dinero, te conviertes a Cristo, Dios te va a dar. Tan alejado de la verdad que nos manifiesta. Por eso es importante que la iglesia se mantenga firme en la Escritura. Y quiero que veamos tres características puntuales de estas personas o de estos movimientos apóstatas que van en contra de la verdad. Primero, Judas dice que la apostasía puede ser sutil, no es percibible. ¿Recuerda las dos palabras que vimos? ¿Había mucha diferencia? ¿Había mucha diferencia entre las dos palabras? Pregunto a la iglesia, ¿habría muchas diferencias? No, solamente era una letra de casi de las 14 que se manifestaban ahí.
la apostasía, es un agente sutil. Judas advierte que los apóstatas se infiltran sigilosamente en la iglesia utilizando astucia similar a la de un abogado. No tengo nada en contra de los abogados, solamente es la astucia que tienen aquellos para poder debatir algunos temas, que pervierte el pensamiento primero de los líderes. Esta astucia hace que la apostasía no sea fácilmente detectable y se asemeje a la doctrina de Arrio, donde una sola letra marca la diferencia entre la verdad y el error. A.W. Tozer destaca el peligro de que el error imite la verdad, requiriendo agudo discernimiento. Pablo alerta sobre apóstatas con apariencia agradable que se disfrazan como siervos de Cristo, recordando que Satanás se presenta como ángel de luz, pero no es ángel de luz. Los apóstatas no parecen malvados inicialmente, más bien tergiversan la verdad para adaptarla a su agenda, pervirtiendo la realidad en todo. Usted tiene que estar atento, porque estas verdades, mentiras que ellos quieren llamar verdades, son igual, es la misma estrategia que Satanás usó en el huerto. ¿Cómo entró en el huerto Satanás para con Eva? No le dijo algo, no le dijo que desobedezca, solo dijo, ¿por qué Dios no quiere que comas? Comenzó con una pregunta. Después dijo, ¿acaso no sabes que esto no puede ser tan malo? Pruébalo. Lo que Dios quiere es que no sean como o no tengan el conocimiento de Él. Comienza a pervertir, a distorsionar, a alterar, a mentir la verdad que está establecida. Primera característica, es sutil. Segundo, Judas describe a los apóstatas como impíos y como aquellos que usan la gracia de Dios como licencia para cometer actos de maldad, comenzando como impíos. Y quiero que me acompañe desde el versículo 4. Dice, son moralmente pervertidos, que niegan a Cristo, los que mancillan la carne. El versículo 8 dice, rebeldes, los que blasfeman de los ángeles, versículo 8 mismo, los que ignoran a Dios, los que proclaman falsas visiones, versículo 10, autodestructivos, versículo 10, murmuradores, versículo 16, buscadores de la falta, versículo 16, autocomplacientes, gente que usa palabras arrogantes y falsos halagos. Se burlan de Dios, versículo 18. Los que causan divisiones, versículos 19. De mentalidad mundana, versículo 19. Y finalmente, y no sorprendentemente, no tienen al Espíritu. Una persona que entra en el catálogo de todas estas características, es probable que ni siquiera sea salvo, porque no ha conocido a Cristo. Una persona que tiene una mentalidad más arraigada al mundo que a la misma palabra, es una persona peligrosa, una persona que va en contra de todo lo que se llame Dios. Y de esas personas usted tiene que estar atento. Por eso es menester que nosotros, usted y yo, podamos a la luz de la palabra diariamente discrepar, discriminar las cosas que nosotros todos los días estamos recibiendo. No es que tenemos que ir a hacer un golpe de estado al gobierno porque no sirve. No, la palabra nos llama a orar por las autoridades. No que ya uno no se percibe como hombre y mujer. No, la palabra dice que Dios creó hombre y mujer. No hay ningún otro género en la faz de la tierra. Son verdades que van alterando la verdad que nos ha dejado escrita el Señor. Y una tercera, niegan a nuestro único Maestro y Señor Jesucristo. La tercera característica. La primera fue que son personas sutiles.
Segunda, personas impías. Y con impíos no digo solamente a las personas que están afuera. Una vez leímos en Pecados Respetables y recuerda qué era la impiedad. La impiedad era hacer lo que Dios no quiere que hagamos, que no vayamos en su voluntad. O sea, quiere decir que cuando yo hago lo que a mí se me da la gana, soy una persona impía. Aunque suene muy fuerte, pero es mejor que le duela ahora a que se pierda por la eternidad. Cuando yo no hago lo que Él me dice, me convierto en un impío. Y no le digo que va a ser fácil, quizá vamos a luchar contra la verdad, porque a la verdad duele o no duele en ocasiones. La verdad duele o no duele. Cuando le ponen una inyección, y yo soy muy testigo de eso, duele la inyección, pero ¿qué hace? Alivia el dolor, mata las bacterias, los virus. No, los virus se van, el sistema inmunológico los va deshaciendo. Pero las bacterias sí la matan. Así es la verdad cuando usted la acepta. Duele, pero le hace bien. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Lo dice Tito, capítulo 1, versículo 15 y 16. Romanos 6, del 1 al 2 dice, a través de su comportamiento injusto, los apóstatas demuestran su verdadero yo. A diferencia de un apóstata, un verdadero creyente es alguien que ha sido liberado del pecado a la justicia en Cristo y que se niega a continuar en el pecado. En última instancia, la señal de una persona que va en contra de la verdad es que eventualmente cae y se aparta de la verdad de la palabra de Dios y de su justicia. El apóstol Juan dice que esta es una señal de un falso creyente. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros, aunque sea como un trabalengua. Lo dice 1 Juan 2, 19. Ahora, hemos podido ver a las personas que realmente no aceptan la verdad, pero quiero ir un poquito más allá con esto. Hay ideas que en nuestra mente viene Satanás y deposita y que alteran lo que ya sabemos. Dice, todos los libros del Nuevo Testamento, excepto Filemón, contienen advertencias sobre la falsa enseñanza. ¿Por qué? Sencillamente porque las ideas tienen consecuencias. Las ideas correctas y sus frutos producen el bien, mientras que las ideas erróneas y las acciones correspondientes acarrean consecuencias indeseables. Por ejemplo, ayer estaba viendo un documental donde en los años 70 estos líderes de los Jemeres Rojos, Pol Pot, comenzó a aceptar una verdad de Jean-Paul Sartre, que era y tenía como filosofía asentar un nuevo orden matando a todas las personas que tenían algún grado de estudio. O sea, las personas que sabían las exterminaban. Y entre tantas atrocidades, un genocidio que no es tan sonado, se llama el genocidio de Camboya, si usted lo habrá escuchado en algún momento, pero el pensamiento de este filósofo decía lo siguiente: conservarte no beneficia, destruirte no es ninguna pérdida. Y este pensamiento en este líder político hizo que más de 2 millones de personas fueran asesinadas y enterradas en fosas comunes. No nos vayamos tan lejos. El holocausto nazi. Una idea que se le vino a un tipo que, gobernado por demonios, plasmó y quiso distribuirla por toda Europa y por todo el mundo. Gracias a Dios no se llevó nada de lo que este tipo quería hacer. Pero quiero que vea que una idea en su cabeza no alineada a la verdad de Dios puede ser fatal, no solamente para usted, sino para los que están a su alrededor.
Ahora, las ideologías que tenemos hoy en día son mentiras o verdades alteradas de lo que dice la Biblia. Y quiero que vea más o menos algunas verdades alteradas que hoy en día conocemos. En el relativismo moral, la mentira moderna, no hay verdades absolutas. Cada persona determina su propia moralidad. El contraste bíblico. La Biblia enseña principios morales absolutos basados en la naturaleza y la voluntad de Dios. Usted lo puede ver en Éxodo 20, cuando Dios le da las tablas de la ley, y en Mateo 22, 37, 40. El pluralismo religioso, la mentira moderna. La Biblia enseña, todas las religiones llevan al mismo destino. Todas son igualmente válidas. ¿Alguien ha escuchado esa mentira moderna? El contraste bíblico. Jesucristo afirmó ser el único camino hacia Dios. Juan 14, 6. Y la Biblia enseña la exclusividad del camino de salvación a través de la fe en Cristo Jesús. No hay otra cosa que refutar. Tercera, una autodeterminación absoluta. Mentira moderna. Cada individuo tiene derecho de definir su propia verdad y realidad. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? La Biblia sostiene que Dios es la fuente de toda verdad. Juan 14, 6 y Salmo 25, 5 lo afirma y establece un estándar objetivo para la moral y la verdad. Cuarto, el materialismo y búsqueda del placer. La mentira moderna. La felicidad y el significado provienen de la posesión y de la búsqueda del placer momentáneo. ¿Alguien ha escuchado también esa mentira puesta de moda? La Biblia, ¿qué dice? La Biblia enseña que la verdadera satisfacción y significado se encuentra en la relación con Dios y en el servicio a los demás. Mateo 6, 19, 21 y Filipenses 2, del 3 al 4. Negación de la existencia de Satanás. Es una mentira moderna. Dice, la idea de que Satanás es una superstición. El mal es solo una construcción humana. ¿Alguien ha escuchado eso también? Nadie ha escuchado eso. ¿Alguien? Levante su mano en alto. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia presenta a Satanás como un ser real que busca engañar y destruir. El humanismo secular. La humanidad es autosuficiente y puede alcanzar la perfección por sí misma. La Biblia dice que la humanidad está caída y necesita la redención y la gracia divina. En Romanos 3:23 y Efesios 2 del 8 al 9 lo podemos ver. Un individualismo extremo, la independencia total y la autorrealización son la clave de una vida exitosa. ¿Usted ha visto muchos coaching que dicen, no, es que tú puedes ser exitoso con tu autorrealización, con tal que tú te sientas bien contigo mismo, tú ya vas un paso a la autorrealización? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia enfatiza la importancia de la comunión, el amor y el servicio a los demás. No solamente eres tú, no solamente soy yo, sino que Dios nos dijo que no podemos ser fructíferos si no servimos a los demás. El desprecio por la autoridad, muy a la moda. La autoridad es opresiva y debe desafiarse constantemente. La Biblia, ¿qué dice? La Biblia enseña el respeto por la autoridad y su designación divina, porque las autoridades que tenemos no son puestas por hombres, ni siquiera fueron puestas porque usted votó por aquello, sino porque Dios le plació ponerla ahí. Y no porque sea alguien importante, sino porque es el más vil de todos los hombres. Eso lo dice la palabra. Pero usted tiene que saberlo leyendo la Biblia. Negación de la realidad espiritual. Una mentira moderna. La espiritualidad y la realidad espiritual son conceptos obsoletos o irracionales. La Biblia reconoce la realidad espiritual y la importancia de la relación con Dios. Esta semana, y semanas anteriores, yo tengo una alumna que tiene bastantes situaciones en sí. Y conversando un poco y en una clase me tomé
el atrevimiento de no dar clases, sino compartirles el Evangelio. Y yo decía, y ¿sabe qué? Yo decía que no importa que me rete, no importa que me llame la atención. Yo estaba gozoso no importando lo que pase. Yo decía, ojalá sí lo hagan para realmente sufrir por Dios, por Cristo. No pasó. Quizás pase, quizás no pase. Pero hablaba con ella y comencé a hablarles de Dios. Y decía, profesor, otra vez va a salir con sus cosas. Sí, con mis cosas. Tiene 15 años. Y decía, yo no creo en Dios, yo no creo que haya eternidad. Pues lo que tú creas no define que sea real o mentira. Claro, porque lo que usted cree, independientemente de la palabra, no define nada. La verdad es una sola y la hallamos en la palabra, así sea que usted la crea o no la crea. Existe un cielo, existe un infierno. Los que profesan a Cristo, creen y son fieles hasta el final, nos gozaremos por la eternidad. Los que alteran la verdad para su conveniencia se condenarán por la eternidad. No lo digo yo, lo dice la palabra. Sonríale a la persona que está a su lado para que sepa que Cristo lo ama. No se ponga con miedo. Es más, esto no nos debería dar miedo, sino esperanza de que un día veremos a nuestro Cristo, a nuestro Rey, y gozaremos con Él por la eternidad. Dice, ideología de género fluido. El género es una construcción social. Cada persona puede definir su propia identidad de género. La Biblia dice que Dios creó a los humanos como varón y hembra y que el diseño divino es significativo. Génesis 1:27 y Mateo 19:4. Reducción del significado del matrimonio. El matrimonio es una construcción cultural. Su significado puede redefinirse según las preferencias individuales. O sea, usted puede casarse como no puede casarse. Usted puede unirse como andar solamente en vaciles. Eso era un cuento de los abuelos que necesitábamos casarse. La Biblia dice que el matrimonio es una institución divina estipulada por Dios y se da entre un hombre y una mujer. Y un último cuestionamiento o una mentira moderna es la verdad objetiva. La verdad es subjetiva. Cada persona tiene su propia verdad. Y de eso no digo lo contrario. Cada uno de ustedes tiene su propia verdad. Pero la verdad absoluta dice que está basada en la revelación de Jesucristo en tu vida. Eso es todo. Ahora, esto estoy hablándole cosas que escuchamos allá en el mundo. Pero hay cosas que también se dan aquí en las cuatro paredes de un templo. Y se predica aquello y usted tiene que estar atento y contrarrestar todo mensaje que no esté de acuerdo a la palabra. Dice, una prosperidad sin límites. La doctrina errada dice que la fe garantiza la riqueza material y la prosperidad sin límites. La Biblia enseña que la fe no garantiza riquezas materiales y que el enfoque debe estar en el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. O sea que tú, por convertirte al cristianismo, no es que vas a ser rico, sino como los misioneros que están en otras partes bastante conflictivas no tienen bienes, no tienen carros, no tienen casas, y son nómadas del Evangelio por causa de Jesucristo. Créanme que ellos tienen más arriba que aquí en la tierra. Una teología de la confesión positiva. Y no se malentienda lo que voy a decir. Las palabras positivas crean la realidad. Hablar la salud y la prosperidad las atraerá. La Biblia enfatiza la importancia de la confesión, pero no promueve una fórmula mágica para controlar la realidad. En otras palabras, yo no puedo decir, estoy sano. No, es que no me va a faltar nada si mi pensamiento no está alineado a lo que Él quiere de mí. Y es más, si no estoy viviendo una vida en santidad, porque si estoy en pecado y profeso y proclamo, no va a haber resultado. Lo que va a traer a su vida es una constante frustración, no por lo que Él pueda hacer por usted, sino por lo que usted no hizo primero de lo que dice la palabra.
Otra teología, la teología de la sustitución. Esta doctrina dice que Jesús murió para que los creyentes no tengan que sufrir enfermedad o pobreza. Y es verdad, Cristo se llevó las enfermedades y el sufrimiento en la cruz. Pero la Biblia enseña que Jesús murió por nosotros, nuestros pecados, pero no para evitar las dificultades de la vida. Si no, Jesucristo no hubiera orado diciendo, Señor, no los saques de más. No te pido que les quites las dificultades, sino que les des la gracia para soportar todo lo que viene. Si no, ¿dónde queda la persecución que usted y yo tenemos todos los días? A mí la otra vez me dice, profesor, ¿ya nos va a dar otra misa? ¿Es o no es una persecución? Por más que sea una broma, yo no soy cura. En la iglesia me decían mormón. En el colegio me decían mormón. Ahí viene el padrecito, me decía. Porque en un día entero no tuvimos clases porque pasé hablando todo el día del Evangelio. Y algunos compañeros míos aprovecharon para no tener clases, pero igual les di el Evangelio. Nadie puede decir en ese colegio que no les di el Evangelio, en cuando yo estudié. Años posteriores me escriben algunos, me dicen, gracias Maruri, porque en un momento de mi vida conflictivo no sabía qué hacer y recordé lo que escuchamos de tu parte recuerdo que fue julio del 2006, julio 2006, por ahí. Y me trae tanto gozo. Ahora, no vamos a tener todas las cosas fáciles. A los cristianos no se nos da una membresía para no sufrir, sino más bien nuestro sufrimiento va a ser galardonado por Cristo, porque no sufrimos en vano, sufrimos por su causa. Ahora, caso contrario es que usted cometa atrocidades y tenga que pagar las consecuencias, pero el sufrimiento que tenemos en esta vida es para parecernos más a Jesucristo. Una doctrina errada, la prosperidad material es un indicador directo de la fe y el favor de Dios. Mentira. La Biblia destaca que la fe genuina puede llevar a la persecución y dificultades. O sea, si usted se consagra más a Dios, lo pueden botar del trabajo. Lo pueden botar de su casa. ¿Es o no es verdad? La Biblia lo dice en 2 Timoteo 3:12 y Juan 16:33. Otra doctrina errada. Decir afirmaciones de fe sin discernimiento automáticamente traerá bendición y éxito. No. La Biblia llama a discernir los espíritus y basar las afirmaciones de fe en la verdad bíblica. Por eso, la premura y la importancia que tiene esta iglesia por aprender Biblia, no de alguien, sino Biblia, y que usted, cada mensaje que yo, los pastores que estamos aquí dándolo, disertando, usted coja en su casa, a ver, ¿qué dijo el hermano Joel? Dijo que esto está en la Biblia, y si la Biblia lo manifiesta, eso es una verdad, no que la dije yo, sino que la Biblia lo estableció. ¿Por qué el pueblo de Dios se pierde? No porque no hay alimento en la casa, sino porque ellos no corroboran en su casa lo que se manifiesta aquí. Y el enemigo, como la parábola de la semilla, se la lleva. Después te pone un afán, después que te pone que no tienes para el pavo la próxima semana, que no tienes para la ropa, que no tienes para los regalos. Es verdad, a veces uno entra en angustia como humano, pero uno tiene que decir, Señor, busco tu reino y tu justicia y todo será añadido. Y no con el pensamiento de que me va a retribuir porque Dios no me debe nada, sino porque Él cuida de mí, porque soy su hijo y Él me ama y quiere que esté bien. Énfasis excesivo en la profecía y las revelaciones personales. La profecía y las revelaciones personales son la principal fuente de la dirección para los creyentes. Y cuidado, porque esto aquí mucha gente se pierde por aquello. No es que el profeta oró por mí y me dijo que esto iba a pasar. Si no te lo dijo Dios a ti en lo secreto, esa profecía no vale. La profecía trae consolación y una confirmación de lo que Dios ya te manifestó en lo secreto. Recuerdo cuando yo estaba en planes de ennoviarme con Elvira, a mí nadie, absolutamente nadie me dijo,
en una profecía en alguien, esta va a ser tu esposa. No, yo recibí en lo secreto, me tiré 3 días orando, diciendo, no porque quería saber quién me tocaba o con quién me iba a casar. Señor, yo dije, quiero que tú hagas tu voluntad en mí. Quiero que tú me ayudes a corregir los caminos en los que estoy. Y en esa humillación le dije, Señor, ayúdame. Él me dio esa respuesta. Yo no se lo comenté a nadie. Muchos meses después hablo con mi papá y me dice, yo ya sabía, solamente que necesitaba que Dios te lo confirme a ti. Eso trajo paz y seguridad a mi corazón, porque no le estoy diciendo a Perico de los Palotes, oye, te estoy contando esto, ¿qué dice? No, le estoy contando una autoridad espiritual en la que puedo saber que la presencia de Dios habita en él y puedo obtener dirección. Pero si alguien le viene a profetizar, te vas a ganar $1 millón, vas a ser el presidente de la República, vas a casarte con la Miss Ecuador y no te lo dijo a ti, créeme que eso está en contra de lo que la palabra manifiesta. La Biblia enfatiza la autoridad de las Escrituras y la dirección del Espíritu Santo como una fuente de verdad para tu vida. Si no, caso contrario, no sirve las profecías, entre comillas, que te puedan dar. Si en tu corazón primero no está afianzado la verdad y no hay la plena seguridad de que eso ya Dios te lo dijo. Por eso es importante que en mi corazón haya una urgencia por conocer no la voluntad de Dios para mí, porque eso va a ser añadido a medida que yo lo vaya conociendo. La urgencia tiene que ser, Señor, quiero conocerte más. Quiero conocerte más, porque hay algunos que se afanan sabiendo ¿cuál es la voluntad de Dios tuya para mí? ¿Cuál es tu voluntad? Y se enfrascan más en ello y no en su persona, en Él. Dios es tan bueno que de la noche a la mañana te puede mostrar todo. Todo. Hay otros que les va mostrando paulatinamente. Hay otros que quizás no les dicen nunca casi, pero en lo que van leyendo la palabra, van direccionándose a lo que tienen que hacer. Y una última enseñanza errada: la sanidad interior se logra a través de las técnicas de psicologías y no son necesariamente a través de la obra del Espíritu Santo y la verdad bíblica. La Biblia destaca la importancia de la renovación de tu mente a través del Espíritu Santo y la verdad bíblica para la sanidad interior. Y créame, eso es una verdad errada, una mentira que se está poniendo de moda. No, es que no necesitamos tanto de la palabra. Hay técnicas de psicología, hay medicamentos psiquiátricos para que puedan regularizarte todo por dentro. Mentira. Lo que tú necesitas es coger la Biblia, que el Espíritu Santo te abra el entendimiento y tu mente de continuo sea renovada. Ahí vas a tener sanidad en tu interior, vas a tener revelación de lo que Él quiere para con tu vida y puede darte todo lo que necesitas, solamente si tú le dedicas tiempo a ese libro que a veces lo coges solo los domingos. Perdona que sea así, pero si no se lo digo yo, ¿quién se lo va a decir? Estas cosas se infiltran en la iglesia sutilmente y tenemos que estar atentos. En el año 325 después de Cristo, el concilio de Nicea se reunió principalmente para tratar el tema de Arrio y sus enseñanzas. Para desgracia de Arrio, el resultado final fue la excomunión y una declaración en el credo de Nicea que afirmaba la divinidad de Cristo. Creemos en un solo Dios, el Padre Todopoderoso, creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor, Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito de su Padre, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, siendo de la misma naturaleza que el Padre. Arrio pudo haber muerto hace siglos, pero sus hijos espirituales siguen con nosotros hasta el día de hoy de una forma conocida como los testigos de Jehová. También tenemos que saber esto, dice Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos.
Porque habrá hombres que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, dice Pablo, evita. Mateo 24:10 dice: muchos tropezarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Es necesario el humillarnos delante de la mano de Dios y vivir en continuo reconocimiento y arrepentimiento, puesto que si nosotros no le permitimos que la verdad entre a nuestras vidas, nuestra alma tomará aquello y lo corromperá, la mutará, la transformará a nuestra conveniencia. El enemigo usará nuestros sentimientos, emociones, para que nos vayamos apartando, para que neguemos la fe, para que dejemos lo que hemos profesado y llegar a atacar lo que un día defendimos. Cuando usted no acepta la verdad, automáticamente se está haciendo un apóstata de la fe. Cuando la verdad llegue a ti, Señor, gracias, me cuesta, la acepto, ayúdame. Pero si usted dice, esto no me sirve, esto no quiero, uno se vuelve en un apóstata de la fe. Si ve que no solamente es lo que dicen que Cristo no existió, sino cuando nosotros desvirtuamos la verdad que ya está estipulada en la palabra, nos hacemos contrario a la verdad. Y contra la verdad no hay quien se escape. La verdad siempre va a ganar. Hebreos 3:7-8 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si hay gente aquí que vino por primera vez, si Dios te habló hoy, no endurezcas tu corazón. Sabes cuál es la salida, sabes qué es lo que necesita tu alma. Y a los que ya tenemos tiempo, sabes lo que Dios te ha hablado, sabes lo que ya Dios te viene hablando. No endurezcas, no pelees con Dios. Dios siempre te va a ganar, pero también va a respetar tus decisiones. No esperes que en un momento mal dado, tus verdades, tus pensamientos, tus emociones puedan ganarte y puedas perder la salvación eterna. Sino más bien humillémonos, no peleando con la verdad, sino haciéndonos amigos de la verdad hasta el fin, cuando Cristo venga por nosotros. Ponte de pie, cierra tus ojos. Dile: Padre amado, gracias por tu palabra. Yo no quiero que la verdad se diluya en mí, sino más bien que aquella verdad pueda hallar cabida en mi interior y pueda sacar lo que está mal. Yo no sé si tú le has dicho: Señor, necesito que la verdad pueda ir hacia lo profundo de mi corazón y pueda cambiar mi manera de pensar. Si a ti te cuesta comprometerte y a ti te cuesta poner al compromiso con Dios por encima de tu trabajo, estás luchando. No cedas a aquella mentira que el diablo te ha puesto en tu corazón, que ¿quién me va a proveer? Si yo no trabajo, ¿quién me va a dar? Dios se provee aún de cuervos para darte que comer. Esa es la verdad. Y si tú buscas el reino de Dios y su justicia, nada, absolutamente nada te faltará. Si tú consideras que comprometerte con este lugar, con la visión de esta casa, no sirve de mucho, créeme, estás equivocado. Pasarán los años y te veremos en el mismo estado espiritual. Pero si tú te comprometes no con lo que nosotros te decimos, sino con lo que Dios ya estableció para esta casa, tu vida será diferente. Tus generaciones serán servidores del Dios viviente. Tus generaciones tendrán poder allá en el mundo. No tirarán la toalla a la primera adversidad, sino que podrán ser poderosos. Si tú te comprometes con la verdad te dará el poder para vencer el mal. Si tú piensas que tu pecado, que tu debilidad te está consumiendo y no hay salida, la verdad dice que en Él encontraremos libertad. Y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libre.
Y aquí juega un papel importante la constancia y la perseverancia en la verdad. Abre tu corazón y dile: Señor, necesito que me des de tu gracia para no prevaricar, para no alterar la verdad. Y que Dios nos guarde a todos los que estamos aquí de algún día irnos en contra de lo que hemos profesado. Que tu palabra nos guarde, Señor. Por eso queremos que tú saques de nosotros lo que no tiene que estar. ¿Y saben qué? Hay un último versículo que el Señor Jesucristo dejó para con nosotros. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y lo hará saber. Por eso te pido que levantes tus manos y le digas: Espíritu Santo, guíanos a toda verdad.